Pues sí, es una pregunta para hacerse, ¿no? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, tuvo que morir en una cruz? Esta es una pregunta que se hace muchísima gente. La muerte de Jesús en una cruz es algo incomprensible para mucha gente. Es un suceso que no pueden aceptar y que tampoco pueden entender. Si Jesús es quien dijo ser, ¿por qué la cruz? Si bien la resurrección puede asumirse por la fe, la cruz tiene que asumirse por la fe, pero también por la comprensión. Hay que entender la cruz para poder creer en el Jesús de la cruz. Se requiere entender lo que estaba pasando ahí realmente, porque mucha gente no lo entiende. Y yo digo, cuando estábamos aquí cantando, digo, qué bonito es poder disfrutar de que ese velo de incomprensión que teníamos ha caído y ahora podemos entender lo que hay detrás de todo lo que estamos recordando en este día. Mira, esta semana pasada se ha publicado en el periódico El País un artículo. Todos los periódicos en Semana Santa y en Navidad suelen predicar artículos así cuestionando esos hechos históricos y hablando sobre el tema. Y en Twitter salió una publicación del País que decía lo siguiente. Dice, la clave no está en cómo fue ejecutado, sino el por qué y por quién. O sea, la pregunta que nos hacemos es, realmente, ¿por qué murió Jesús? ¿Y quién fue realmente quien le mató? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? Esa es una discusión, bueno, que está en la Biblia claramente. Si leemos la Biblia podemos saber. Pero esta es la cuestión. Y abajo dice, la muerte de Jesús, un hecho sobre el que no sabemos casi nada. La única certeza que rodea la crucifixión de Cristo, que se conmemora en la Semana Santa, es que fue una operación romana. Bien, que los romanos le mataron. Pero la pregunta que queda pendiente es, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón que llevó a Jesús a la cruz? ¿Por qué la cruz? Entender la cruz. De hecho, hasta hay teólogos y sacerdotes que no entienden por qué Jesús murió en una cruz. Y vamos a intentar reflexionar sobre eso. Mirad, ese hecho ha requerido una serie de reacciones o de respuestas. ¿Por qué la cruz? En primer lugar, hay quienes han dicho que esto es un final inesperado. Esto no estaba en el plan. No estaba en el plan de Jesús. Jesús tenía otro plan, otra intención, pero al final las cosas sucedieron de otra manera, ¿de acuerdo? Y sucedió eso que no estaba planeado. Otros dicen que es un final no deseado, o sea, que realmente no deseaban o no deseábamos o la gente no deseaba, incluidos los discípulos, que eso sucediera, ¿de acuerdo? Entonces, para mucha gente, ese fin no es el fin que ellos hubiesen escrito, no es el fin que ellos hubieran definido, ¿de acuerdo? Porque no es un fin deseado para alguien como Jesús, para alguien como el Mesías. De hecho, el mismo Pedro, el mismo apóstol, cuando Jesús le dice a los discípulos, dice en Marcos capítulo 8, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando Jesús anuncia eso, ¿de acuerdo? Pues responde Pedro y dice lo siguiente. Dice, tomándole aparte, le dijo, Señor, en ningún modo lo permitas. Esto no te puede pasar a ti. Tú no puedes terminar de esta manera. Ten compasión de ti y no permitas que esto pase. Lo cual quiere decir que hasta los propios discípulos consideraban que ese final de Jesús en una cruz no era un final deseado, ¿de acuerdo? Sino que era un final no deseado por los discípulos. También, en tercer lugar, se da la respuesta a por qué Jesús muere en una cruz a un hecho ejemplarizante. O sea, Jesús murió en una cruz para darnos ejemplo. Él sufrió por la humanidad, pues nosotros debemos estar dispuestos a sufrir por los demás. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Un ejemplo que nos da para que nosotros, claro, no vamos a morir en una cruz, pero en un sentido, pues que cojamos esos valores, esos principios y estemos dispuestos a sufrir por los demás. Un comentarista dice, este es el amor de ese crucificado que está Dios mismo, en el amor del crucificado, Dios mismo está identificándose con todos los que sufren y gritando contra toda injusticia y perdonando a los verdugos de todos los tiempos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Jesús está dando un ejemplo para que nosotros también
perdonemos a los verdugos de todos los tiempos y suframos, ¿de acuerdo? También las circunstancias adversas. Y eso es todo. La cruz es un mero ejemplo de cómo nosotros tendríamos que actuar, de cómo tenemos que vivir. En cuarto lugar, otra respuesta que se da a por qué Jesús tuvo que morir en una cruz fue algo incomprensible. Algo que no se puede entender. Y estamos ahí. O sea, el articulista del país está ahí. No puedo entender eso. Si él es quien dijo ser, ¿por qué termina de esta manera? De hecho, los propios judíos no podían entender que el Mesías muriese en una cruz. Porque su concepto, como ya sabemos, era alguien que poderoso, que no va a permitir que eso le pase. ¿De acuerdo? Y lo que hace Pedro cuando le dice, Señor, en ningún modo eso te pase a ti, lo permitas que te pase, está demostrando que él también, como judío, estaba muy lejos de entender lo que Jesús estaba diciendo que iba a pasar, el significado de la cruz. Así que Pedro no entendía tampoco la cruz. ¿De acuerdo? Y ahora nosotros, ya en nuestro tiempo, pues no somos tampoco distintos a estas personas. Nos cuesta entender la cruz. Y mucha gente no lo entiende. No entiende por qué tuvo que ser así, ¿de acuerdo? No había otra manera. Y no podemos entender la muerte de Jesús en una cruz y no vamos a entender, si no entendemos eso, tampoco vamos a entender sus efectos. ¿Y cómo, otra pregunta que nos hacemos, cómo la muerte de un hombre en una cruz puede tener un efecto sobre mí 2000 años después? ¿Cómo me afecta a mí eso? Muy bien, él murió en una cruz, fantástico, pero eso, ¿cómo me puede beneficiar a mí? ¿En qué manera eso me beneficia a mí? ¿En qué manera eso me afecta a mí? ¿No? No nos hacemos esa pregunta también. Sí, muy bien, aceptamos que Jesús murió en una cruz, pero eso ¿cómo me afecta a mí? ¿De acuerdo? Es una pregunta. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz? Si Dios puede hacer todo, ¿por qué no lo hizo de otra manera? ¿No? ¿Por qué no impidió este hecho? ¿De acuerdo? Entonces son preguntas que surgen ahí. Y yo digo, si no entendemos la cruz, no entenderemos el Evangelio. Y vamos a entendernos tampoco, si no entendemos la cruz, tampoco nos vamos a entender a nosotros mismos, porque nosotros nos entendemos a través de la cruz también. Y no vamos a poder vivir una vida cristiana correcta, equilibrada, si no entendemos la cruz. Estaremos viviendo otra cosa. Estaremos viviendo la religión, otra cosa. Y si no entendemos la cruz, pues tampoco vamos a ser salvos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entender la cruz es entender la auténtica médula del Evangelio. El Evangelio es la cruz. Por eso dice Pablo, yo no voy a predicar otra cosa sino a Jesucristo crucificado. Y ahí está el significado de la vida cristiana en entender la cruz. Por lo tanto, la resurrección, decía antes, requiere fe. Pero la cruz requiere, además de la fe, requiere comprensión primero. ¿No? Requiere entender. Cuando uno entiende lo que Dios estaba haciendo en Jesús al morir en una cruz, uno entiende muchas cosas. Y uno puede creer en ese Dios y recibirle como Señor en su vida. Por lo tanto, la gran pregunta que se plantea en el universo, desde el principio hasta el final, es ¿por qué murió Cristo en una cruz? Mira, Pedro, que no lo entendía, más adelante escribe lo siguiente, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y dice lo siguiente, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bien, esto ya es entender la cruz, ¿no? Cuando Jesús dice es necesario que el Hijo del Hombre sufra, padezca y muera en una cruz y resucite el tercer día, Pedro, esto no lo permita, que no te pase eso. Pero cuando escribe esto ya en 1 de Pedro, ya ha pasado un tiempo, Jesús ha resucitado. Y la resurrección podríamos decir que trae muchísima luz sobre su comprensión de muchas cosas. ¿De acuerdo? Y entonces ahora él escribe diciendo, ahora yo entiendo la cruz. Lo que hace Pedro también al mismo tiempo, al mencionar ese pasaje que hemos leído, es referirse al texto de Isaías 53, versículo 4 y 5, cuando dice, y ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto lo dice Isaías. Pedro, que era un buen judío, lo había leído cientos de veces. Cuando Jesús dice que esto va a pasar, es necesario que pase, porque lo ha dicho Isaías, ¿de acuerdo? Él dice, en ninguna manera tú lo permitas, esto no te puede pasar a ti, ¿de acuerdo? Y ahora más adelante entiende lo que no ha entendido por muchos años, el texto de Isaías. ¿De acuerdo? Que eso también nos pasa a nosotros. O sea, hemos tenido la Biblia en casa, hablamos de la Biblia en la iglesia evangélica y tú estás de visita y dices, pero la Biblia la he leído yo muchas veces, a mí no, yo no la entiendo, no, ¿me entendéis? Pues eso es lo que le pasaba a Pedro, la había leído muchas veces pero no lo entendía, hasta que comprendió realmente lo que estaba pasando en la cruz. Y menciona, podríamos decir, una paráfrasis de Isaías diciendo, amigo, esto es lo que decía Isaías, y esto fue lo que pasó en la cruz, por eso era necesario que esto pasase. Así que Pedro, incluidos los judíos, interpretaban este pasaje de Isaías como un pasaje que se refería al pueblo de Israel. ¿De quién está hablando aquí? ¿Os acordáis del etíope, el eunuco, que le pregunta a Felipe, ¿de qué está hablando aquí? ¿Está hablando del profeta o está hablando de Israel? Porque esto lo que no era comprensible es que se refiriera al Mesías. O hablaba de Israel, una nación que ha sufrido mucho, ¿de acuerdo? O se refería al sufrimiento del propio Isaías, que también había sufrido mucho como profeta, ¿de acuerdo? Pero esa era su interpretación. No entraba en su cabeza considerar que esto se refería al Mesías y que era un Mesías que sufre, que padece, que es como uno de nosotros también, ¿de acuerdo? Porque su visión era de un Mesías reinante, poderoso, que no iba a permitir este tipo de cosas sobre él, ¿de acuerdo? Así que se refiere o al profeta o se refiere a Israel como nación. Y ahora que entiende Pedro, como decía, escribe lo siguiente, ya entendiendo Isaías 53. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, lo cual quiere decir, amigo, que ya estás entendiendo lo que está pasando en la cruz. Y al entender eso, él entiende que el hombre es pecador. Dice nuestros pecados, algo que cuesta asumir al hombre de hoy, que él sea pecador. Nuestros pecados, que él fue herido por nosotros, sufrió por nosotros, recibió en su cuerpo el maltrato que deberíamos haber sufrido nosotros. Y que el hombre también es incapaz, el hombre es pecador, el hombre está herido y es incapaz de salvarse a sí mismo, puesto que si eso fuera posible, hubiese sido necesario que Jesús muriera en una cruz. Así que cuando Pedro hace esta afirmación, él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, está reconociendo que el hombre es pecador, que el hombre está herido y que el hombre por sí mismo es incapaz de mejorarse, de salvarse a sí mismo. Y eso es lo que está haciendo Jesús en la cruz. Está llevando nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero. O sea, Él toma el peso que hay sobre la espalda de cada uno de nosotros y la quita de nuestros hombros y lo pone en los suyos. Nosotros intentamos quitar el peso que hay sobre nuestras espaldas por nosotros mismos, pero no podemos hacerlo. Y Jesús viene a quitar el peso que nosotros no nos podemos quitar, ni la religión puede quitar, para quitar esa mochila que está sobre nuestras espaldas y la pone sobre las suyas, ¿de acuerdo? Porque nosotros no podemos. Así que la cruz no es un problema de Jesús, como interpretan mucho acerca de ese hecho. Bueno, esto fue algo inesperado, esto no fue planeado, tuvo que ser, ¿me entendéis? No fue un problema de Jesús. La cruz es un problema del hombre, es un problema nuestro. La cruz no es un problema de Jesús, no es un problema de Dios, la cruz es un problema nuestro. Y el problema nuestro es el problema del pecado. La palabra pecar significa errar el blanco. Bueno, siempre lo oímos eso, es como si estuviéramos tirando pero siempre he dicho, ¿y eso qué quiere decir? Mira, lo que quiere decir es tirar una flecha y nunca damos en donde tenemos que dar. La idea es que el hombre es incapaz de hacer lo que debería hacer. ¿De acuerdo? Somos incapaces de hacer aquello que sabemos que deberíamos hacer, porque hay algo dentro de nosotros que impide que hagamos aquello
que deberíamos hacer. En ese sentido, erramos el blanco, o sea, no cumplimos con el propósito que Dios querría para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un mal que mora en nosotros y que nos domina, y que nos puede, que nos esclaviza. Ese es el pecado. Y no nos podemos librar por nosotros mismos. Necesitamos que alguien que sea libre venga a liberarnos a cada uno de nosotros. La religión lo que nos enseña es que esa libertad la produces tú. Tú te liberas a ti mismo cuando eres bueno, cuando cumples con los mandamientos, cuando haces una serie de cosas. Pero el Evangelio enseña que eso es imposible, que es Jesús el que te quita ese peso, el que te libera de esa esclavitud. Así que el texto de Pedro, cuando él dice que Cristo llevó él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, está aquí planteando la resolución de un problema universal. ¿De acuerdo? ¿Cómo se resuelve? O sea, si yo te preguntara a ti, ¿tú cómo resolverías el problema del mal en el mundo? ¿Con pedagogía? Vamos a educar a la gente, vamos a hacer que todos tengan 20 másteres y 20 licenciaturas y ya el mal desaparecerá. La cultura logrará que el mal desaparezca, dice uno, madre mía. Cuando tú vas a la universidad, ¿por qué están todas las bicicletas encadenadas? Si tú crees que la educación puede liberar al hombre del robot, pues deja la bicicleta sin cadenas, tú, pero es que en el fondo dice uno. Si tú crees que el hombre, en fin, todo esto, ¿por qué pones una llave en tu casa y cierras la puerta con 20? Porque, ¿de acuerdo? Es eso. Hay un problema. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? Pues esto es lo que está pasando de verdad en la cruz, ¿de acuerdo? Es que Dios está resolviendo un problema que arrastra toda la humanidad y es erradicar y vencer el problema del pecado, el problema del mal en nosotros. La mayoría de las veces nuestras soluciones para erradicar el mal están fuera de nosotros. Decíamos, si tuviéramos mejores políticos, si tuviéramos más economía, yo qué sé, si tuviéramos más educación. Siempre el problema está fuera de uno. Pero lo que dice Jesús es que el problema está dentro de uno. Así que, ¿me entendéis? O sea, el problema está en el corazón del ser humano. Y ni la política, ni la educación, ni nada que sea de fuera puede resolver ese problema y cómo superarlo. Entonces, aquí Pedro nos da 3 claves para entender este dilema de cómo se resuelve el problema del mal y del pecado en nosotros y, claro, luego en el mundo, porque el mundo está compuesto de gente como nosotros, ¿de acuerdo? Así que, en primer lugar, dice él que Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mirad, hay un principio en el universo de justicia y en el carácter de Dios. Cuando hablamos de cómo es Dios, pues decimos Dios es amor, pero Dios también es justo. O sea, podemos decir que Dios sí que es un juez cuando se pregunta a alguien, ¿tú crees en la justicia? Muchas veces, sí, yo creo que en la justicia. No. O sea, la justicia perfecta será la de Dios. Dios sí que es un juez que no se le compra, no se le influencia, ¿me entendéis? No está a favor de un partido político o de otro, etc. El Dios, la justicia verdadera, está en el Dios y juez justo, ¿de acuerdo? Entonces, hay ese principio en el carácter de Dios, que Dios es justo, ¿de acuerdo? Y no solamente en Dios, sino también en nosotros. En nosotros. Nosotros muchas veces decimos y los hijos cuando son pequeños, y a lo mejor le regañan, eso no es justo. Y dice, ¿cómo sabes tú que eso es justo o no es justo? O sea, cuando una persona dice, eso no es justo, es porque tiene una noción de que haya otra cosa mejor que esa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ser humano cuando nace, ya nace con esa convicción de la justicia. ¿De acuerdo? Esa es la imagen de Dios en nosotros. Dios es justo y también ha implantado en el carácter del hombre pues esa noción de que hay acciones que son injustas y hay acciones que son justas. ¿No? ¿O no? Y por eso decimos, esto no es justo. ¿Por qué? Pues porque consideramos que no es lo correcto, que habría otra manera de actuar ante esta cuestión. Así que, como eso es así, eso está así, para que no, como eso sucede de esa manera en el mundo, para no entrar en contradicción, ya que Dios es un Dios justo, para no entrar en contradicción consigo mismo, al perdonarnos sin más. Bueno,
si Dios es Dios, ¿por qué evita que Jesús muera en la cruz y ahora que nos perdone a todos? Porque es bueno y misericordioso y amoroso. Bien, si eso lo hace Dios, hubiera sido entrar en una contradicción consigo mismo. O sea, nosotros si hubiese un juez que en un tribunal dijese, mira, da igual lo que hayas hecho, cómo hayas vivido tu vida, pero como yo soy un juez misericordioso, yo no te condeno. Ahí habría un montón de manos diciendo, señor juez, usted no es justo. Porque para que se ejecute verdadera justicia, alguien tiene que pagar. De hecho, mucha gente dice que para que se haga justicia ante un delito, ante un asesinato, alguien debería pagar. Y cuando alguien paga, decimos, ahora se ha hecho justicia. ¿No? ¿Por qué? Porque alguien paga por el daño que ha hecho. Pues bien, nosotros somos pecadores, nosotros no somos justos. Y Dios no es pecador, y es justo completamente. Y para no entrar en contradicción con su justicia y su misericordia, que no entrarán en contradicción sus atributos, su personalidad, alguien tiene que pagar. ¿No? Por eso de la salvación universal es un error. O sea, decir, bueno, al final Dios va a perdonar a todo el mundo. No sirve, de nada sirve que uno vaya a la iglesia, tenga fe. Si al final Dios, como es bueno y misericordioso, perdonará a todo el mundo. No lo va a hacer porque será una contradicción contra sí mismo. Porque es misericordioso, pero al mismo tiempo es justo. Dios nos ama, pero al mismo tiempo nos dice la verdad. En Dios está el carácter en completo equilibrio. Nosotros no. Nosotros a veces, cuando amamos, a veces nos olvidamos de la verdad. Y a veces cuando nos aferramos a la verdad, es que esta es la verdad, nos olvidamos de la misericordia. Pero entonces el hombre actúa en desequilibrio de su ser. O somos demasiado buenos, ¿me entendéis? O somos todo eso, pero en Dios no. Entonces, para que se produjera realmente un verdadero perdón sin entrar en contradicción con Dios y su carácter, pues alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar por los pecados cometidos, ¿de acuerdo? Así que perdonar, ya lo he dicho en otras ocasiones, perdonar no es gratis. La gente dice, oye, pues perdóname. Mira, perdonar no es gratis. El que perdona es el que paga, ¿no? Si tú dañas, vas de visita a casa de alguien y tu niño rompe la lámpara, ¿de acuerdo? Y dice, no pasa nada, no te preocupes, está perdonado. O sea, si no te perdona, te dice, no, aquí el que rompe paga. No. Pues muy bien, pues ha roto la lámpara, ¿cuánto es? Pues todo. Pero claro, eso no lo hace una persona, no te preocupes. Pero él tiene que pagar. O sea, cuando se perdona, alguien paga y paga el que perdona. El otro recibe la gracia del perdón, pero le ha costado al otro el perdón, ¿entendéis? Y eso es lo que pasa, que cuando tenemos que perdonar una ofensa o perdonar algo, no es gratis. Alguien paga. O paga él y le obligas a. O pagas tú y no le obligas a porque tú pagas. Pero tú pagas. Pues eso es lo que está haciendo Dios, ¿de acuerdo? Esto es lo que está haciendo Él. Que Él paga cuando nos perdona. Y quien paga realmente es Jesús muriendo en la cruz. Así que paga por lo que nosotros deberíamos pagar. Y de esa manera satisface Jesús al hacer lo que hizo, pues la justicia de Dios. Cuando alguien paga por la lámpara, ya no hay ofensa, ¿o no? Se ha resuelto, ¿no? La lámpara está nueva, alguien ha pagado, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que está haciendo Jesús. Así que, ¿por qué Dios no puede perdonarnos sin más, como he dicho antes? Porque sería entrar en contradicción con su ser, con su carácter. Es bueno, es amoroso, pero también es justo. Por eso es improbable que al final Dios perdone a todo el mundo. ¿Me entendéis? Porque sería una contradicción de sí mismo, de su carácter. Pero ya ha ofrecido la solución. Y la solución es que Jesús paga. Así que, mirad, los hombres tienen este sentido de justicia. Vivimos en un mundo injusto, anhelamos que haya verdadera justicia, que haya un juez que sea justo, clamamos por justicia, ¿de acuerdo? Y vemos que los jueces no aplican esa justicia.
Y la ley natural que está en nosotros, pues sabe que hay cosas que son justas y hay cosas que son injustas. Y Dios las ha puesto ahí. Y si hay esa noción de justicia, de lo que es bueno y lo que no lo es, ¿de acuerdo? Cuando se violan esas reglas, alguien tiene que pagar. Por eso decimos, esto no estará resuelto hasta que el asesino esté en la cárcel y pague, porque entendemos que la justicia no se ha aplicado a ese caso, ¿no? ¿De acuerdo? Así que esa es la cuestión. Si queremos que se haga justicia y queremos que Dios sea justo, lo está siendo cuando nos ofrece que alguien pague. Y la persona de Jesús paga. Y perdonarlo sin más, sin que alguien pague, no sería justo por parte de Dios. ¿No es verdad? Pues eso es lo que está pasando. O sea, así que en la cruz se está resolviendo ese enigma. ¿Cómo se acaba con esto? Pues alguien tiene que pagar, ¿de acuerdo? Para que sea verdadera justicia. O pago yo, muriendo en esa cruz, o Cristo me sustituye a mí y muere donde yo merecía morir. ¿De acuerdo? Él, por lo tanto, está pagando. Así que esto es algo extraordinario. Juan el Bautista, ¿os acordáis? Cuando Jesús se acerca al Jordán para bautizarse, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que no hay nadie que tenga... Todavía Jesús no ha empezado... Pedro lo entendió después de mucho tiempo, pero Juan el Bautista lo entendió antes de que Jesús empezara a hablar y a hacer milagros, ¿me entendéis? O sea, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, los corderos, los sacrificios del Antiguo Testamento, lo que hacían eran prepararnos para el sacrificio final y definitivo del Nuevo Testamento, de la persona de Jesús. Por lo tanto, cuando una familia iba al templo y ofrecía un cordero, el cordero era el sustituto de la familia. O sea, podríamos decir que había un sustituto. Alguien pagaba. Y el que pagaba era el cordero. ¿De acuerdo? Así que los corderos ofrecidos en sacrificio, pues eran sustitutos de los hombres. Porque alguien tenía que pagar. Y de hecho había una celebración en la cual el sacerdote colocaba la mano sobre un cordero y lo enviaba al desierto, ¿de acuerdo? El cordero es el sustituto nuestro y lleva nuestros pecados, los pecados de Israel al desierto. Eso está señalándonos, se está preparando para el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Y esta es la grandeza del Evangelio y la grandeza del amor de Dios para con nosotros. La religión, es que no es necesario que Cristo muriese en una cruz. ¿De acuerdo? Porque eres tú el que paga. Pagas con tu sacrificio, pagas tú con tus promesas. Habéis visto en las procesiones la gente, ¿no?, andando descalza. Tú estás pagando. Pero el Evangelio dice que tú no pagas, que quien paga es Jesús. ¿De acuerdo? El Evangelio es Dios amando al hombre, resolviendo el problema del pecado en una cruz. Así que la cruz es una sustitución. La obra de Cristo en la cruz es una sustitución. Él muere cuando decimos, Jesús murió por nosotros. Pues eso es. Jesús vino a pagar lo que nosotros debíamos pagar. En segundo lugar, dice que para que nosotros, una vez que Jesús lleva sobre sí, en su cuerpo, nuestros pecados sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos ya a los pecados, vivamos a la justicia. Mira, lo que quiere decir aquí Pedro es que no podemos vivir de manera justa sin antes librarnos del pecado y morir a la manera injusta. O sea, la persona que pretende o que persigue ser justo y bueno en sus propias fuerzas está condenado a la frustración. A la frustración. No lo va a decir, pero nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Y nunca estará seguro si lo que ha hecho merecerá que Dios le perdone o tenga misericordia de él, ¿me entendéis? Esto es así, no podemos vivir de manera justa, dice Pedro, para que nosotros, una vez que ya hemos muerto con Cristo en la cruz, ahora podemos vivir conforme a la justicia.
Por lo tanto, de alguna manera, cuando Cristo está muriendo, morimos nosotros con Él, para que al resucitar con Él también, como dice la Biblia, que hemos resucitado con Él, ya podemos vivir esa vida que no podíamos vivir antes sin Él. ¿De acuerdo? Por eso la religión es tan mala, porque te dice, pone sobre tu espalda que tú puedes, que tú venga, que sé mejor, que sé bueno, que hagas buenas cosas, que Dios te va... No, te va a llevar a la frustración, porque nunca sabrás cuánto tienes que hacer. Y además no es la manera en que Dios lo ha resuelto. Por eso Pablo, que también lo entiende muy claramente, dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo, la vida que me queda en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la cruz, además de una sustitución, es una liberación, ¿de acuerdo?, del pecado y una posibilidad de vivir de la manera que podríamos vivir. Esto es el pecado. Es que el pecado impide que vivamos de la manera que deberíamos vivir. Por eso erramos el blanco, por eso no sé, ¿me entendéis? Y a través de lo que Cristo hace en la cruz, para que nosotros, una vez que Él lleva el pecado sobre su cuerpo, sobre el madero, nosotros ahora podamos vivir de acuerdo a lo que deberíamos y como deberíamos vivir, de acuerdo a la justicia. Así que de esta manera podemos vivir de una manera nueva a través de la obra de Jesús en la cruz. Por lo tanto, la cruz también nos posibilita para vivir de otra manera que de ahora no podemos vivir de esa manera. Así que, ¿podemos hacer lo correcto? Sí. ¿Podemos vivir conforme a la justicia? Sí, porque Cristo llevó sobre sus espaldas, sobre su cuerpo, nuestros pecados sobre el madero, para que de esta manera liberarnos y poder vivir como deberíamos vivir. Y en tercer lugar dice, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Aquí Pedro se está acordando de lo que dijo Isaías, porque está haciendo una paráfrasis de lo que decía Isaías que iba a pasar. Y aquí se refiere al daño que Jesús sufrió, a los azotes, al maltrato, cuando Jesús fue azotado antes de ir a la cruz. Y la idea es que Él recibe ese maltrato por amor a nosotros. ¿De acuerdo? Él recibe el daño que nosotros merecíamos recibir porque éramos pecadores. Así que el centro de la salvación es la cruz de la persona de Jesús. Y la razón por la que es tan fácil obtener esa salvación, ese perdón, esa posibilidad de vivir conforme a la justicia, de vivir de la manera en que Dios proyectó que viviésemos. Dios nos creó para que viviésemos de una manera, ¿no? Que no es la manera en que vivimos. ¿Por qué no vivimos de la manera en que Dios quiso que viviéramos? Porque el pecado lo estropeó. Ahora Dios resuelve el problema del pecado y ahora sí podemos vivir de la manera que Dios quiso que viviésemos. Ahora sí que podemos ya dar en el blanco y no errar por causa de la imposibilidad de dar en el blanco por causa del pecado. Así que, ¿por qué es tan fácil ser salvo? Mucha gente dice, ay, es que yo esto que tú dices por la fe, es que eso es tan fácil, ¿no? Pues sí, es fácil. Cuando alguien te perdona, es muy fácil, ¿o no? Pero alguien ha tenido que pagar. Dice alguien sobre esto, es tan fácil obtener la salvación porque le costó tanto a Dios. Por lo tanto, la cruz es el punto donde Dios y el hombre pecador se encuentran en un golpe violento y el camino hacia Dios se abre para cada uno de nosotros, porque estábamos separados de Dios por el pecado. Pero el golpe, quien recibe el puñetazo, quien recibe el azote, quien recibe el insulto, quien recibe el daño, es el corazón de Dios en la persona de Jesús. Por eso, Juan, cuando escribe, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, ¿por qué la cruz? Porque se está produciendo en la cruz, en el Calvario, un proceso judicial. Se está produciendo, no lo vemos, pero realmente esto es entender la cruz. Ahí se está haciendo un juicio de Dios sobre el pecado.
y sobre los pecadores. Y la manera de resolver esa acción es que alguien pague en la persona de Jesús. Y Jesús satisface la justicia de Dios. Y dice Pedro eso, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Además, nos está acercando a Dios cuando antes estábamos separados. Por eso, todos los testigos presenciales de la muerte de Jesús, del sufrimiento de Jesús, cuando Jesús resucitó, pasaron de la incomprensión a la fe. De la incomprensión a la fe. Probablemente si nosotros hubiésemos estado allí, ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Y ahora tenemos a Pedro, el testimonio de Pedro que dice, yo antes no entendía esto de la cruz, pero ahora entiendo que se está produciendo un juicio universal, que Jesús ha llevado sobre sí, sobre su cuerpo, mis pecados en el madero. Y ahora podemos entenderlo, pero también lo puedes entender tú. ¿Por qué la cruz? Porque se está produciendo la resolución de un problema, del problema número uno de la humanidad. Y la gente cuando Jesús resucitó entendió entonces la cruz. Así que cuando tú te preguntes ¿por qué tuvo que morir Jesús en una cruz? Pues la respuesta correcta es, pues murió por ti. No por el que está al lado, sino por ti, sí. La cruz de Jesús es la revelación del juicio de Dios sobre tu pecado, perdonándolo en la persona de Jesús y abriendo la posibilidad para que tú puedas tener una relación con Dios que estaba rota, que era imposible por causa del pecado, porque Dios es santo. Y esta es la manera de resolver esa tensión. Y tu relación con Dios estaba rota por causa de ese pecado. Ahora, si entendemos la cruz, ¿cómo podemos responder a eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición, arrepentimiento. Jesús dijo, arrepentíos, o sea, reconoced que no vivís como deberíais vivir, o sea, que habéis fallado a Dios. Lo que Él esperaba de vosotros no lo estáis dando, no lo estáis alcanzando por causa del pecado, pero reconócelo. De hecho, muchas veces decimos, y eso también está en el ser humano, dice, hasta que esta persona no reconozca que tiene este problema, no hay solución. ¿No decimos eso? Un drogadicto, no, hasta que no reconozca que necesita ayuda, un alcohólico, hasta que no reconozca, pues eso. Hasta que uno no reconozca que es pecador, que necesita de la gracia, de la misericordia de Dios, pues no hay solución. Seguirás intentando mejorarte, cosa imposible que te llevará a la frustración, pero no se producirá la liberación que trae Jesús a esa situación en tu vida personal. Así que reconoce y confiesa tu pecado, cree que Él murió por ti en la cruz, que es tu sustituto, que Él llevó tu pecado, tu fallo, tu historia, tu vida, las cosas que tú hayas hecho, vete a saber, ¿no? Él decidió llevarlas sobre su cuerpo, sobre el madero, para que no las lleves tú, Él paga, y de acuerdo, y después en tercer lugar, recíbelo en tu vida, o sea, dile, Señor, ven a mi vida, porque ahora puedo vivir con tu ayuda, esa vida conforme a la justicia, conforme a lo que tú querías que yo, y como tú querías que yo viviese, pero ya con el Señor en nosotros, porque sin Él es imposible, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que está pasando en la cruz. Yo pido al Señor que, si no lo entiendes, que Él te dé la luz para entenderlo, porque descubrirás una acción divina extraordinaria en el universo para resolver el conflicto que ha creado el pecado en el corazón del hombre y como consecuencia en la sociedad y en la humanidad. Y Jesús es la solución. Jesús murió por ti. Y no hay cosa más liberadora en el mundo que cuando uno lo entiende y dice uno, ahora entiendo, Señor, que tú viniste a pagar por mí. Tú has pagado lo que yo no podía pagar. Pues que el Señor nos ayude a amarle, a agradecerle este hecho y también a seguirle y vivir a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Señor, te damos gracias porque la cruz es un misterio que no todo el mundo entiende, pero gracias a tu palabra, ahora ya, Señor, está claro. El artículo que leíamos antes, el autor se preguntaba que por qué, pero la respuesta está en la Biblia, Señor. Tú estás resolviendo
algo que todo el mundo anhela, y es vivir en una sociedad sin pecado, libre de pecado, libre de injusticia, libre de desamor, de tantas cosas que, Señor, que no nos gustan. Y Jesús hizo una obra extraordinaria al decidir, no, quita tú que yo pago por ti, Señor. Y esto te lo agradecemos. Y te agradecemos que tengamos el privilegio de entenderlo, Señor, pero es por obra de tu Espíritu, que tú nos lo has revelado y ahora podemos disfrutarlo. Te pedimos por las personas que todavía no lo entienden, Señor, que tú sigas obrando y que ellos puedan encontrar ese sentido tan profundo de la cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos el privilegio también de ser pueblo, de recordar estas cosas importantes.